Muy buenas tardes a todas las personas que están acompañándonos esta tarde en un nuevo seminario web de gestión de la reputación en tiempos de COVID-19. Les saluda Sandra Gifford, representante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Y bueno, muchas gracias. Como mencioné, este es el segundo webinar que realizamos el mes de junio. Todavía nos quedan dos más, así que si aún no se han podido inscribir y están interesados, todavía pueden hacerlo. Bueno, básicamente quiero ahondar en el tema. El día de hoy vamos a hablar, como mencioné, sobre la reputación. Por eso, en esa situación que vivimos como sociedad, es nuevo todo lo que está pasando. Desde la aparición del COVID-19 ha hecho que las empresas no tengan el control de su propio destino. Por ello, esta crisis temporal puede tener efectos permanentes que si no se gestiona adecuadamente va a repercutir más adelante. Por esa razón, deben pensar en cómo recuperar la confianza de los diferentes grupos de interés y en ese sentido o camino, la forma en que comunicaremos será crucial. Por ello, Carmen Gardier, comunicadora, directora senior de JIC Llorenti Cuenca, Perú, nos va a estar acompañando. Y sin más que decir, les presentamos a ustedes a Carmen Gardier. Agradecer al equipo de posgrado de la Universidad de Piura la invitación para hablar hoy, pues bueno, como estaba comentando un poco Sandra, de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que me imagino que todos pues estamos teniendo muchos sentimientos desde que se inició todo este periodo de pandemia hasta ahora, ¿no? Pues por esto de no poder comunicarnos, de no poder socializar, ¿no? Pero además de los propios sentimientos que podemos tener nosotros a nivel personal, pues también se están produciendo muchos cambios a nivel de gestión de las empresas, ¿no? Porque, pues como comentaba antes Sandra, esto es pues un tema que nos ha venido a todos por sorpresa y, bueno, pues no estábamos preparados, ¿no? Como ha comentado Sandra, yo trabajo en JIC, soy directora senior del área de comunicación digital. Aunque soy española, llevo ya 5 años aquí en Perú. Y bueno, soy socióloga de profesión, pero llevo ya pues bastantes años trabajando de comunicadora y la verdad que nunca me había encontrado con algo como lo que estamos viviendo, ¿no? En España recuerdo la crisis de 2010, 2008-2009, que fue una crisis bastante fuerte, pero desde luego no fue nada parecido a lo que hemos vivido pues en estos últimos, no sé cuántos días llevamos ya, si 60, 70, ¿no? Hemos perdido un poco la cuenta. Entonces, lo que os traigo hoy, por un lado, son unas reflexiones a las que hemos llegado, ¿no? Un poco, como os digo, analizando toda esta situación y también unas recomendaciones pues para que en estos momentos, y como comentaba también Sandra, pues mantengamos una comunicación transparente, ¿no? Mantengamos una comunicación continua para seguir pues, gestionando nuestra reputación, la reputación de nuestra compañía durante estos momentos tan complejos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para... Listo. Bien. Como comentaba Sandra, hay un botón para dejar las preguntas y podéis ir haciéndome las preguntas que consideréis y al final del tiempo que vamos a estar juntos, pues intentaré responder a todas las preguntas que necesitéis. Si no, os comento que mi handle en Twitter es @Gardier. Me podéis buscar también en LinkedIn como Carmen Gardier. Y bueno, si en algún caso no se han resuelto vuestras preguntas, podéis enviarlas a mi Twitter o podéis contactarme vía LinkedIn y bueno, intentaré ayudaros a todos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, como os decía antes, el contexto en el que vivimos es un contexto bastante complejo, ¿no? Es un contexto, por un lado, de incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar, me quedaré podré tener trabajo, me quedaré sin empleo, si soy una compañía podré volver a operar, qué va a pasar dentro de 5 años, qué va a pasar dentro de un año, de un mes, ¿no? Vivimos en un momento en el que no sabemos muy bien cuál es este futuro tan incierto que tenemos por delante. Por otro lado, también lo que ha pasado durante este tiempo, y creo que todos hemos llegado a la reflexión, es que estamos infoxicados de contenidos de COVID, ¿no? O sea, yo recuerdo un día que dije, Dios mío, no puedo seguir leyendo más noticias y más información porque tengo la cabeza que ya no sé qué es cierto, qué no es cierto, si este contenido es real, si esto es lo que se sabe, ¿no? Entonces,
en este momento de infoxicación, ¿no? De que estamos infoxicados de contenidos, ¿no? Estamos taladreados nuestro cerebro de un montón de cerebro de contenidos, ¿no? Diariamente, de la prensa, de la televisión, de las redes sociales, ¿no? Ha sido un único tema, que ha sido todo el COVID, y sobre todo también nos hemos enfrentado a muchas fake news, ¿no? Entonces, es muy importante, y ya os voy dando algunos tips, ¿no? De que para enfrentar todas estas noticias falsas que van saliendo, y os voy a ir poniendo algunos ejemplos de clientes con los que he estado trabajando durante este tiempo, y de fake news, ¿no? Que se han ido generando, y se han generado bulos que eran totalmente inciertos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en este momento de infoxicación y de fake news, las compañías sean las que dirijan la comunicación y sean las que emitan sus mensajes para evitar que otros hablen de ellas de forma que no es la real, no es la realidad. También estamos viviendo un momento en el que necesitamos motivarnos, ¿no? Al principio pues eran 15 días en los que íbamos a estar en cuarentena, luego otros 15 más, veíamos el espejo de España y un poco lo que estaba pasando allá, y en Europa era lo que nos iba a pasar aquí, y nos empezábamos a entristecer, ¿no? Pasábamos mucho tiempo en casa, muchas personas están viviendo también en lugares y conviviendo con personas que, pues que son lugares pequeños, conviven con muchas personas a la vez, muchas personas están acostumbradas a hacer deporte al aire libre y ahora no pueden, ¿no? Muchas personas no han tenido nada que hacer porque de repente en su trabajo pues no había tareas y no había nada que trabajar durante este momento, entonces también hemos vivido en un momento en el que nos hemos tenido que motivar, ¿no? Entre personas, y también, y ahora veremos, contar con las empresas incluso como entes motivadores, ¿no? Y además es un momento de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de no pensar en temas financieros exclusivamente, sino de pensar en la situación que estamos viviendo en este país, ¿no? De las personas que están necesitadas, de las personas que son vulnerables, y sobre todo pensar que nosotros vivimos en un país en el que la economía sumergida y la informalidad pues es una parte muy importante de la economía y del modo de vida de las personas de este país, ¿no? Entonces, también hemos visto en muchas ocasiones pues, que en ciertas áreas de Lima la gente se lanzaba a las calles, o nos daba la noticia de que en los mercados y en los bancos era donde más contagiados teníamos, y muchas veces decíamos, oh, es que esta gente pues, no se puede quedar en casa. Pero luego también, si te paras a pensar, dices, oye, pues hay que tener un poco de empatía, ¿no? Son muchas personas que se ganan la vida vendiendo en la calle, que no tienen un sustento. También son muchas personas que que no están bancarizadas, ¿no? Entonces también estamos viendo muchas falencias del país en este momento, y también hay que tener un poco de empatía y de pensar y de ponernos en la mano del otro, y en el lado de las compañías, de ponernos sobre todo en el lado del otro, ¿no? De ahora que no puedo operar y que mi operación se ha quedado parada porque, bueno, pues es un momento en el que no pueden venir las personas al trabajo, es el momento de ser empáticos y de pensar qué puedo hacer por el país, ¿no? Un segundito. Aquí. Perdón. Entonces, en este contexto, lo que nos encontramos, como veis, es una situación bastante inédita, que ha obligado tanto a las empresas como a los gobiernos a repensar la estrategia de forma diaria, ¿no? O sea, yo os cuento, y bueno, el equipo de posgrado lo sabe, que intentaba contactarme muchos días y era imposible. Las primeras semanas de lo que ha sido la cuarentena en Perú, yo os juro que pensaba, me va a dar algo. O sea, todos los clientes, absolutamente todos, estaban pensando qué podemos hacer, ¿no? Era una situación que nos pilló a todos, era un domingo cuando lo comunicó el gobierno, y de repente el lunes todas las compañías tenían que hacer un montón de cambios. Entonces, durante las primeras semanas han sido jornadas muy intensas de pensar en cómo repensar la estrategia de la compañía, de cómo proyectar toda la energía y toda la ayuda de la organización hacia afuera, de cómo hacer que las organizaciones ayudasen a los más necesitados,
de cómo hacer que las organizaciones trabajasen con los colaboradores para que se sintiesen de forma seguros, ¿no? Para que se sintiesen acompañados durante todo este momento, y todo esto lo han tenido que repensar en un tiempo récord, ¿no? Todas las estrategias de comunicación interna o todas las estrategias de temas de sostenibilidad, o de temas de ayuda a la comunidad, que muchas veces se tardan en trabajar meses, se tenían que pensar en 2 o 3 días, ¿no? Entonces, los primeros días del encierro, la verdad es que han sido días muy intensos y a la vez, para mí, han sido muy emocionantes, ¿no? Porque, aunque han sido jornadas muy duras, he podido ver cómo muchas compañías se han transformado y como muchas compañías que ya tenían trabajado un propósito previamente y ya tenían construida una reputación y tenían un equipo de comunicaciones muy fuerte y muy preparado, han podido seguir construyendo durante este momento. Pero como os digo, las primeras semanas han sido muy de repensar, ¿no? Cuál es la estrategia y sobre todo eso ha sido en las primeras semanas, pero ahora en las últimas semanas ya lo que estamos viendo es cómo las empresas empiezan a replantear incluso cuál va a ser su plan de negocio para el resto del año, incluso para los próximos años, ¿no? Lo que hemos visto es que esta crisis, que es temporal, si no la sabemos gestionar bien, puede tener efectos que van a ser permanentes, ¿no? Si nosotros no sabemos gestionar la relación con nuestros colaboradores, si no sabemos gestionar la relación con las autoridades y los medios, si no sabemos gestionar el número de contagiados que tenemos, si no sabemos trabajar en unos protocolos de seguridad adecuados para la vuelta al trabajo, pues puede tener unos efectos en los que, bueno, pues muchas compañías no logren, no consigan salir de este momento tan difícil que nos está tocando vivir, ¿no? Como os decía también, los retos son estresantes y tocan el core de las compañías, ¿no? Porque lo que tenemos que trabajar, y ahora lo veremos, son en 3 grandes frentes. Tenemos que trabajar, por un lado, en todo lo que es marca empleadora y nuestros colaboradores, que es lo más importante, y tener el foco en las personas creo que ha sido lo más importante que he estado viendo y que hemos estado trabajando con las compañías en este momento, ¿no? Lo primero son las personas. Lo segundo es eso que se llama licencia para operar, ¿no? ¿Cuál es el propósito también que tengo yo como compañía? ¿Qué estoy haciendo yo como compañía para ayudar a la comunidad? ¿Y cuáles son la legitimidad que tengo para seguir operando en este sector? Y por último, como os decía ya también, el de seguridad y bienestar, que está muy unido al tema de los colaboradores. ¿Cómo voy a poder trabajar y cómo voy a poder transformar todos mis protocolos para enfocarlos en la seguridad y en el bienestar de los colaboradores y también de sus familias, ¿no? Entonces, digamos que en estas semanas lo que hemos venido trabajando con todos nuestros clientes son estos 3 grandes bloques que ahora os iré desglosando un poquito más adelante para que vayáis conociendo un poco qué es lo que se debería trabajar en cada uno de ellos. Como os decía, nos hemos encontrado con unas semanas en las que nos ha tocado lidiar, en primer lugar, con número de infectados, ¿no? Yo creo que hoy no hay ninguna compañía que pueda decir que no tiene infectados, porque la mayoría de las compañías han tenido infectados, unas más, otras menos. No todos los infectados se han contagiado trabajando, porque, como os digo, esto empezó el 15 de marzo y muchas personas se han ido contagiando a lo largo de estas semanas, pues porque salían a comprar o porque pues, se contagiaban en la calle o por cualquier otro tema, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con un momento en el que pues, todas las compañías a las que estábamos ayudando tenían que gestionar la comunicación del número de infectados que tenían y de cómo iban a trabajar con estos infectados, ¿no? ¿Cuál es la ayuda y cuál es el protocolo que vas a tener como compañía para ayudar a las personas que están infectadas y que tarde o temprano pues, tienen que retomar la vuelta al trabajo? Por otro lado, también, pues por desgracia, nos ha tocado trabajar en temas de fallecidos, ¿no? No es que hayamos tenido muchos, pero sí que hemos tenido varios clientes que han tenido lamentablemente fallecidos dentro de la compañía. Han sido, como os digo, muy poquitos, pero también es un tema
pues que no estamos tampoco acostumbrados a trabajar a nivel de comunicación, ¿no? ¿Cuál es tu protocolo cuando tienes un fallecido de COVID? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que comunicarlo a la interna? ¿Cómo tienes que comunicarlo a la externa? ¿Cómo tienes que comunicarlo y trabajarlo con el MINSA, ¿no? Entonces, todos estos protocolos de comunicación que en muchos casos existían, pero se han tenido que adecuar, ¿no?, a la situación que estamos viviendo de una forma muy rápida. También, por desgracia, pues estamos viviendo momentos de desvinculaciones, ¿no? Ya hemos visto que muchas compañías pues están teniendo que reducir el número de colaboradores porque pues, el negocio ha tenido muchas pérdidas. En otras ocasiones, pues negocios que estamos viendo, sobre todo pequeños negocios que están comenzando a desaparecer. Y al final, pues lo que vemos un poco en este túnel es que había muy poca claridad a la hora de trabajar en todos estos elementos de comunicación, como os digo, tanto a la interna como a la externa, y hemos tenido que ir trabajando y adaptándonos a esta situación de una forma muy rápida para poder pues mantener, como os digo, y como os dije desde el principio, la transparencia en todo lo que hagamos como compañías en esta situación tan complicada. Entonces, todos estos elementos nos sitúan en un escenario que se caracteriza, y vuelvo al principio, por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre lo que está pasando ahora mismo y sobre todo qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es lo que yo creo que a todos nos preocupa un poco, ¿no? Pues yo escucho muchos podcasts de temas económicos, ¿no?, para ver un poco cómo va a ir la economía del país en el futuro, y también pues analizo un poco, o me gusta analizar cuál es la situación de las compañías más relevantes del país, y os invito también a todos a que tengáis esa visión, ¿no?, de analizar información y de leer sobre todo lecturas que sean recomendadas, por así decirlo, para que tengamos también una visión de lo que se nos viene, ¿no? Porque se nos viene un futuro incierto, un futuro complicado, y en este futuro la comunicación va a ser fundamental. Y los comunicadores somos piezas muy importantes para acompañar a las empresas en estos momentos tan complicados, ¿no? Porque no tienen el control de su propio destino, ¿no? No, lo estamos viendo y lo hemos visto incluso cuando el gobierno lanzó la vuelta a la normalidad, ¿no? Y cómo iban a ir empezando a volver muchas compañías. No sé si recordáis cuando se filtró el primer informe, ¿no? Había pues muchísimas personas, no sabía muy bien si tenían que estar estas empresas primero, si tenían que estar después, ¿no? Incluso el gobierno, yo creo que ahí pues ha tenido que ir adaptándose un poquito a esta situación de una forma rápida, intentando hacer las cosas de la mejor forma que ha podido, ¿no? Entonces, en este momento, pues las compañías todavía no tienen el control total sobre su propio destino, porque muchas están volviendo a operar y todavía muchas ni siquiera han vuelto a la operación, ¿no? Entonces, los resultados de estas compañías desde ya se están viendo amenazados por la situación. Pero en este momento que os he hablado mucho, ¿no?, de lo que les está pasando a las empresas, pues también se esperan cosas de las empresas, ¿no? Porque, como os decía antes, lo que cada vez más y ahora de verdad esperamos de las empresas es que comuniquen de forma transparente, y sobre todo esperamos que tengan un propósito y que su propósito vaya mucho más allá como os decía antes, de resolver sus temas financieros. Porque lo que hemos visto durante esta pandemia es que al final las alianzas público-privadas han ayudado muchísimo a la población, ¿no? Si no hubiese sido por muchas empresas que han colaborado, pues no se podrían haber conseguido ayudar a muchas personas que lo han necesitado, ¿no? Entonces, fijaros, para hacer todos esos temas de colaboración, la forma en la que las compañías han empezado a comunicar, las prioridades que han empezado a tener han cambiado, ¿no? Y ha sido un nuevo reto para las compañías. Ha mostrado además nuevas vías de expresión de liderazgo. No sé si habéis visto este video, si no os lo puedo compartir. Es el CEO de los hoteles Marriott, que habla de la situación que están viviendo. Además es muy emotivo porque justo esta persona acaba de salir de un cáncer, entonces físicamente se le ve que está afectado,
y empieza a contar la historia, los años que él lleva en la compañía y que nunca se había enfrentado a algo como esto, y al final del vídeo se le quiebra la voz, ¿no? Se emociona de tal forma contando pues que están viviendo momentos muy duros, que van a intentar no tocar a las personas, pero que se están enfrentando con una situación tan difícil que es la mayor adversidad a la que se han enfrentado en la vida, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo resurgir es esta nueva forma de liderazgo, estos líderes que dan la cara, estos líderes que son más humanos, ¿no? Que son la cara de la compañía y bueno, en este momento también en Perú yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Líderes sobre todo del sector de la banca, como Gianfranco Ferrari, como Miguel Uccelli, ¿no? Cómo han salido a comunicar, cómo están comunicando, cómo están conversando con las personas en las redes y cómo están contando de una forma muy transparente lo que está haciendo la compañía. Entonces, esto que hace unos meses, yo recuerdo que lo contaba en uno de los cursos de posgrado que estoy apoyando al equipo de la universidad, lo contaba, ¿no? Que el tema del liderazgo, que muchos CEOs ahora querían estar en redes sociales, pues de repente, en cuestión de 4 semanas, pues hemos visto que esto se ha incrementado porque lo que necesitábamos las personas y los ciudadanos es ver caras, ¿no? Ver a otras personas que nos den esa tranquilidad o que nos cuenten que están sufriendo igual que estamos sufriendo nosotros, ¿no? Entonces, estas vías de expresión, este liderazgo y esta cercanía que se ha visto durante esta pandemia es algo que ha acelerado mucho un proceso de humanización de las compañías que venía dándose desde hace unos años, ¿no? De nuevo lo que os contaba antes, ¿no? La transparencia, ¿no? Lo de las fake news ha sido tremendo, ¿no? Yo recuerdo, y os cuento el caso de un cliente con el que hemos trabajado. Este cliente es Bacus, ¿no? Es uno de los clientes con los que he venido trabajando y la verdad ha sido increíble poder trabajar con ellos porque me están, desde luego, encantando la forma en la que están trabajando en equipo, la actitud como compañía que están teniendo ante esta pandemia y sobre todo pues la forma que han tenido que ir acallando estas fake news, ¿no? Cuando se empezó a decir que seguían produciendo cerveza y no seguían produciendo cerveza. Entonces, en este momento tan complicado, si la producción de cerveza y la paralización de la planta está establecido por decreto de ley y salen este tipo de fake news, pues puede afectar mucho a la reputación de la compañía. Por eso es muy importante que la propia compañía siempre esté contando continuamente cuál es la realidad que está viviendo para evitar pues que estas fake news afecten a su reputación y afecten incluso pues, a temas ligados a gobierno, ¿no? Por otro lado, pues el tema de los aportes, ¿no? Hemos visto que este es el momento del story doing real, ¿no? Con medidas tangibles, con aportaciones en tiempos de COVID. No sé si habéis visto todo lo que está haciendo Alicor con lo de ayuda al que ayuda. La gran campaña del BCP para recolectar todo ese dinero que ha servido para ayudar a un montón de personas, ¿no? Entonces, tengo muchísimos más ejemplos de compañías que han dicho, este es el momento de hacer, ¿no? No solamente es el momento de decir lo bueno que puedo ser con el mundo, sino que es el momento de demostrar lo bueno que puede ser con el mundo y además es el momento de comunicarlo. Como veis, en cada uno de estos pasos que os estoy, en cada uno de estos insights que tenemos de este momento, la comunicación es súper importante. Además, bueno, el futuro, ¿no? Tenemos que mostrar los aportes, tenemos que mostrar transparencia, tenemos que mostrar liderazgo, pero además como compañía tenemos que seguir comunicando que tenemos un rumbo firme, decidido y que además estamos preparados para este futuro que nos va a permitir operar en esta nueva normalidad. Lo que tenemos que transmitir es esa tranquilidad a nuestros colaboradores de que estamos listos, de que vamos a seguir como compañía, de que vamos a tener nuevos protocolos y vamos a seguir trabajando para construir un mundo mejor o cual sea el propósito que tiene la compañía. Por ejemplo, recuerdo que el de Alicor es alimentar un mañana mejor, que me ha venido a la mente, por eso os lo comentaba, ¿no? Entonces, es el momento de comunicar también
todo lo que la compañía va a trabajar de cara a futuro. ¿Cuáles son los grandes desafíos clave que tiene la comunicación ahora mismo? El primero es el operativo, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar todo lo que tiene que ver con la operación? Con todo lo que tiene que ver con los nuevos protocolos de bioseguridad. Pues desde muchas compañías ya están empezando a comunicar que van a hacer las pruebas rápidas a todos sus colaboradores. Otras compañías están comunicando que han renovado sus protocolos de bioseguridad y que ahora están trabajando de esta otra forma. ¿Cómo van a trabajar toda la parte de el aislamiento social o la distancia social dentro del comedor, por ejemplo, cuando pensando, por ejemplo, en la minería, ¿no? ¿Cómo va a trabajar una minera este tema de ir a la mina, ¿no? Entonces, el primer desafío que tiene la comunicación es comunicar cómo vamos a seguir operando, tanto a la interna como a la externa, ¿no? Para, de nuevo, como os decía antes, seguir comunicando, seguir trabajando en toda nuestra estrategia de construir ese nuevo futuro tan incierto que tenemos ahora mismo. El segundo es revisar nuestra narrativa y nuestro relato, ¿no? ¿Cuál es la narrativa corporativa que tenemos? ¿Cuál es nuestro relato? ¿Y cómo lo vamos a adaptar a estos tiempos de COVID y de post-COVID y nueva normalidad? Aquí lo que yo sí que he visto es que las compañías que no tenían, y os lo decía antes, las compañías que no tenían un propósito y una narrativa, pues ahora mismo se encuentran en una situación en que no saben muy bien quiénes son, ¿no? O sea, si mi narrativa como compañía es alimentar un mañana mejor, pues yo me he encargado durante todo este periodo de COVID en llevar ayuda a los más vulnerables en temas de alimentación, en temas de salud y bienestar, ¿no? Y ya lo venía haciendo antes del periodo del COVID y lo voy a seguir haciendo después, porque ese es el propósito que tengo como compañía. Entonces, las compañías que tienen ya una narrativa y un relato construido, durante este momento lo han podido potenciar y han podido evidenciar, ¿no?, que tenían ya construido todo este bagaje. Las compañías que no lo han hecho, pues difícilmente van a poder seguir construyendo esta narrativa y este relato. El tercero, mantener comprometida la fuerza laboral. Y esto es muy importante y bueno, pues estamos viendo webinar para temas de bienestar, para temas psicológicos, ¿no? Yo en JIC tenemos los jueves de chelas, que a veces nos unimos para tomar una cerveza virtual. Es el momento de estar muy cerca del colaborador, de saber cómo se siente, ¿no? Porque hemos pasado muchos días encerrados, ¿no? Todos nos ha afectado mucho emocionalmente este momento y también aquí clave las áreas de comunicación interna y todo lo que tenga que ver con apoyo al colaborador y la comunicación de apoyo al colaborador para mantener comprometida a estas personas es muy relevante y es muy importante. Y el último, pues prepararnos para la nueva normalidad, ¿no? Yo creo, se habla mucho, ¿no?, de todo va a ser diferente, ya no vamos a hacer las mismas cosas. Yo creo que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo antes, nos costará un poquito más, pero al final, bueno, el ser humano es un ser de costumbres, creo que cambiarán algunas cosas, pero tarde o temprano pues volveremos a hacer las cosas que estábamos haciendo antes, pero probablemente las miraremos con otro punto de vista. Pero sí que es verdad que estos meses posteriores al confinamiento van a ser muy importantes para, como os digo, trabajar en estos grandes desafíos y desde el área de la comunicación apoyar mucho a las compañías a construir en cada uno de estos puntos. Algunas recomendaciones, ¿no?, en estos tres retos que al principio os comentaba, que era el tema de negocio sensible, licencia para operar y talento. El primero es, pues, legitimar la operación a través de nuestro relato, ¿no? El primero, pues, comunicar nuestras acciones desde que se inició el periodo. Y esto ha sido muy importante, ¿no? Muy importante que cada semana tengamos un goteo informativo de lo que se está trabajando en la compañía, aunque no estemos operando. Pero es muy importante para mantener a nuestros colaboradores, como os decía antes, motivados, para también trabajar en todo lo que va a ser nuestro futuro. Es, oye,
En este momento nos ha tocado estar parados, pero no hemos estado parados, porque hemos estado trabajando en protocolos de seguridad, hemos estado trabajando en cómo va a ser la vuelta a la compañía y a la oficina cuando tengamos que volver, y hemos estado reorganizando todo nuestro plan de negocio, pues probablemente, como han hecho muchas compañías, para no tener que despedir a las personas, ¿no? Por otro lado, también trabajar en un relato de cómo impacta esto a nuestros stakeholders, ¿no? Cómo impacta lo que yo estoy haciendo como compañía a la comunidad, a nuestros colaboradores, a los accionistas, a la opinión pública. Y por último, transmitir siempre nuestros valores como compañía, ¿no? Nuestro compromiso frente a esta situación. Os hablaba del caso de BCP, bueno, yo creo que el caso de la banca, que es un sector que para mí ha sido uno de los más afectados pues, por todo lo que les ha pasado de críticas, ¿no? Yo creo que es un sector que se ha visto golpeado de forma injusta, porque al final pues ellos han estado dando la cara, ¿no? Las personas han seguido trabajando y yendo de un sitio a otro con el riesgo también de poder contagiarse, y tener motivadas a personas que tienen el riesgo de poder contagiarse, que están dando la cara todos los días para ayudar a otras personas y que sean criticadas porque hay colas, porque es un sitio donde más hay contagio. Entonces, a mí honestamente me ha parecido un poco injusto el trato que se le ha dado a la banca cuando ellos pues se han visto en esta situación de un día para otro, pues el volumen de solicitudes para recibir el bono se triplicó, ¿no? De solicitudes de temas financieros, la atención pues igual, ¿no? Los comentarios también en las redes, etcétera. Entonces, el problema no ha sido de los bancos, el problema ha sido de que la sociedad no estaba bancarizada, ¿no? Entonces, pues yo he pensado mucho en esos colaboradores de la banca, ¿no? En cómo te puedes sentir mal porque estén criticando un sector cuando tú lo estás dando todo. Entonces, es muy importante que las cabezas de la organización transmitan mucho ese compromiso que están teniendo todas estas personas frente a esta situación, y además el compromiso que como compañía están teniendo, como os decía antes, frente a la comunidad. Y por último, siempre tener una alerta constante para gestionar los issues, que al final, en muchos casos, lo que hemos estado viviendo durante estos meses, muchos tienen que ver con el tema de las fake news, y en otros casos pues nos hemos encontrado con issues que tienen que ver, pues con, como os decía, ¿no? Una empresa que se encuentra con un número de colaboradores que están infectados y tiene que manejar la situación. Otros issues que nos hemos encontrado, pues yo creo así que casi todos han sido temas de fake news, temas de infectados, algún tema de fallecimiento, y básicamente estos han sido los mayores problemas o los mayores issues que han tenido las compañías en este momento, ¿no? Que al final a muchas se les exige que sean el Estado, ¿no? Y que ayuden a las personas, o que cuando vaya no quiero tener colas en esto, o en fin, ¿no? Entonces, siempre hay que estar en cualquier estrategia de comunicación, hay que tener una escucha activa en redes y en medios para alertar sobre cualquier tema que pueda afectar a la compañía en este momento. Esto luego os lo vamos a entregar, ¿vale? En el tema del desafío del talento hay un doble reto, que es, por un lado, mantener el compromiso, y por otro lado, pues no dañar la marca empleadora. Entonces, aquí teníamos varios retos. Nos hemos encontrado que en cuanto a temas de compromiso, pues teníamos, por un lado, el reto del aislamiento y del desconocimiento del estado real de las personas, ¿no? Porque como no les tienes en la oficina y no les puedes ver, pues es muy, muy complicado tener controladas a todas las personas, porque tienes ese desconocimiento al estar aisladas. La incertidumbre, lo que os decía antes del futuro, desmotiva mucho también a las personas, ¿no? Hemos pasado un momento en el que yo creo que todos pensaban, oye, me van a despedir, ¿no? La desconexión con el propósito de la compañía, porque no es lo mismo que yo esté participando activamente en el día a día que pasar por un momento en el que no estoy
activo al 100% y me puedo desconectar un poco del propósito que tengo o en el que ya tenía impregnado en mi ser, ¿no? por trabajar en esta compañía. Ahí lo que os recomendamos como temas clave, pues diagnosticar microfeedback para conocer cómo está el personal, ¿no? Pues yo he visto mucho cómo se trabaja llamando, el jefe llama a su equipo una vez a la semana. Es muy importante también cuando se llama a la gente que pongan la cámara, que se vean las caras, ¿no? Para ver si estás con mejor aspecto, mal aspecto. Sí que es verdad que, bueno, pues todos hemos estado en casa más relajados, ¿no? Pero es muy importante poder ver a las personas en este momento para que también podamos darnos cuenta de cuál es su estado anímico, ¿no? También actuar implementando medidas pues que si ves que hay ciertos problemas los puedan corregir. Os pongo el caso, por ejemplo, nuestro de JIC, pues uno de los problemas que hemos tenido era que la gente no tenía la silla, porque como nos tuvimos que ir todos de la oficina muy rápido, lanzaron una encuesta para ver qué es lo que la gente, cómo estaba viviendo este momento, y ahí detectaron que el mayor problema que teníamos todos es que necesitábamos nuestra silla de trabajo. Y lo que hicieron fue mandar la silla a todas las personas, pues para que ese problema no sea una problemática que desmotive a los trabajadores, ¿no? Y luego, pues comunicar de forma frecuente, ¿no? Lo que tiene que ver en la toma de decisiones difíciles, pues la incomprensión de las medidas por nuestro equipo y la opinión pública, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos un relato construido, que vayamos comunicando de forma transparente y de forma continua todo lo que está haciendo la organización. Es muy importante también que el líder de la organización sea el que de vez en cuando no solamente el trabajador reciba una comunicación de la compañía, sino que el propio líder puede hacer un vídeo en directo comunicando qué es lo que está, cómo está llevando la compañía esta situación, ¿no? Luego se espera ese rol ejemplar de resistencia de las empresas y la desventaja, ¿no? Pues que las empresas pues, pierde frente a lo emocional, ¿no? Si tenemos un tema de afectados, pues no nos ayuda, ¿no? En la toma de decisiones difíciles. Por eso es muy importante, que os digo, el tema de tener un relato, narrativa, ser transparente, comunicar de forma continua, ¿no? Entender que la comunicación hoy en día es un instrumento también de nuestra estrategia legal, ¿no? Y además, pues planificar por escenarios. Y eso lo he vivido mucho en este momento, en tener una planificación de escenario de infectados, de escenario de contingencia A, de contingencia B, ¿no? Ir trabajando una línea de comunicación por cada uno de esos escenarios. Y bueno, en resumen, como os digo, estos son los consejos de qué deberíamos de tener en cuenta si nos piden trabajar en una estrategia de comunicación durante este momento y después de este momento, en el periodo de lo que llaman el New Normal o el Post-COVID, ¿no? En primer lugar, como os decía, es un relato en el que hablemos de cuál es el compromiso que tenemos en esta empresa, cuál es el compromiso que tiene el sector y cuáles son los protocolos y la capacidad que tenemos para operar. Escuchar, súper importante, escuchar no solamente en las redes y en los medios para todo lo que tiene que ver con la externa, pero sí también escuchar a nuestros colaboradores. A lo mejor es el momento de lanzarles alguna encuesta. No solamente hablemos con los jefes de cada área, podemos lanzar encuestas también para tener un feedback de cuál es el sentimiento, ¿no?, que tienen los colaboradores en este momento, y en base a lo que obtengamos de estas encuestas, pues trabajar en una serie de acciones. Momento de story doing, primero hacer y luego contar, ¿no? Es el momento de celebrar, es el momento del orgullo de pertenencia, es el momento de vivir el propósito de las compañías. Entonces, todas esas compañías que no tenían un propósito o que no sabían qué era lo que podían hacer, pues lo han tenido más difícil. Las que tenían un propósito claro, pues tenían muy claro también cuáles eran las acciones que podían trabajar para ayudar a las personas más vulnerables en este momento, ¿no? Liderazgo, lo que os contaba antes, nuevo liderazgo, empresas con dirección, empresas con líderes que sean más humanos, con líderes que conversen en las redes, con líderes que se muestren vulnerables, ¿no? Y con líderes que nos muestren
tal y como son, ¿no? Que se graben un video para decirle a los colaboradores, ánimo, de esta vamos a salir, que se mojen, ¿no? Y que sobre todo pues estén conversando. A mí uno de los ejemplos que me gusta mucho es el de Gianfranco Ferrari, que conversa con la gente en las redes. A veces yo digo, madre mía, se va a meter en problemas, porque a veces responde incluso a las personas, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuál es tu problema? No sabía que eso estaba pasando en esta oficina, pero déjame que yo lo voy a averiguar, ¿no? Entonces, ese nuevo liderazgo que está ahí y que está a tu lado, que no es un ente que se esconde en el último piso de un edificio muy alto, sino que es alguien que está en Twitter o que está en LinkedIn con el que puedes conversar, pues yo creo que es una de las cosas más relevantes que estamos viendo en estas semanas de confinamiento y de pandemia, ¿no? Y por último, flexibilidad. No es el momento de tener una estrategia rígida de estos son los territorios en los que me quiero mover o estas son las cosas que iba a hacer. Es el momento de revisar y revisitar tu estrategia continuamente, adaptarla al momento que estamos viviendo, de sobre todo tener una estrategia que genere empatía y que piense primero en las personas, que eso es una de las cosas más importantes que he estado viendo con las empresas con las que he trabajado, es que todas, absolutamente todas, han pensado primero en las personas, ¿no? Y es el momento, como os digo, de esta flexibilidad para adaptarnos a algo pues que vamos a ver, ¿no? Qué es lo que nos viene y vamos a ver cómo se presentan las próximas semanas, porque es un momento de adaptación continua. Y aquí yo creo que aquellas empresas que sean más flexibles, que tengan una forma más moderna de trabajar, son las que van a poder superar este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el análisis, un poco viendo la situación que hemos vivido desde JIC y desde mi área en estas semanas y trabajando también con otras áreas. Trabajo muy de cerca con el área de Talent Engagement, con la persona que lleva ese área y pues bueno, hemos podido ver un poco cómo la situación ha ido funcionando y sobre todo y dejaros ese mensaje que hoy más que nunca la comunicación es muy importante. Entonces, seguir aprendiendo temas que tengan que ver con la comunicación, no solamente comunicación digital, que es mi caso, pero todo lo que tenga que ver con la comunicación creo que es muy relevante y creo que las compañías no van a poder dejar de lado el área y todo lo que venga en ayudas que tengan que ver con cómo comunicar en este momento tan complicado. Entonces, chicos, si os parece, vamos a dejar aquí un tiempo para resolver las preguntas. Sí, gracias, Carmen. Súper interesante y como tú dices, ¿no? Si hoy día no aprendemos a gestionar la comunicación de nuestras empresas, podemos generar una huella que va a perdurar por mucho tiempo en la reputación. Así que si hoy en día no tenemos un plan de comunicación, pues no estamos tarde. Podemos ver cómo vamos a actuar, si todavía no tienes infectados en tu organización, empezar a hacer tu plan, a proyectarte opciones A, B, C, de cómo puedes actuar, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que nos has mencionado y han empezado a llegar preguntas, así que empiezo con la primera. Bien. A ver, dice, ¿es positivo ir incluyendo paulatinamente desde ya en una empresa la responsabilidad social cuando en su plan inicial no lo tuvo como prioridad? O sea, en verdad sí, deberíamos de siempre pensar en ser socialmente responsables como compañía. Yo hoy en día no percibo una compañía que no tenga ese objetivo de ser socialmente responsable. Nunca es tarde de marcarse unos objetivos en cuanto a temas de ODS, en cuanto a temas de responsabilidad, pero siempre muy ligados al propósito y a la narrativa de la compañía, ¿vale? Si mi propósito, por ejemplo, poniendo en el caso de Bacus, es unir a las personas por un mundo mejor, pues todas las acciones que yo trabaje en temas de responsabilidad tienen que estar orientadas y sustentadas, ¿no? Porque mi objetivo es al final trabajar en un mundo mejor, en un mundo sostenible, en un mundo limpio, ¿no? En base un poco a mi propósito, pues cuáles van a ser mis objetivos a nivel de temas de sostenibilidad. Yo siempre digo que es mejor tener 2 o 3 objetivos y darle mucho punche y tener unas acciones súper chéveres y un story doing
muy importante y muchas cosas que contar en esas 3 o 2 acciones que tener un montón que se queden dispersas. O sea, si quiero ir a por 2 cosas, por ejemplo, plástico o solamente por el plástico, ¿no? Si el plástico está dentro de mis temas de sostenibilidad, pues me voy a enfocar mucho en este tema y voy a construir mucho sobre este tema y para tener una narrativa y tener credibilidad de que yo soy una compañía que se preocupa y que trabaja en estos temas. De acuerdo. A ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar las situaciones delicadas con una reducción de personal? Bueno, nunca, o sea, cuando vas a reducir personal, a Así es. ver, nunca hay una mejor manera, la verdad, porque despedir o tener que prescindir de ella, desvincular personas, pues no es nada agradable, pero la mejor manera, desde luego, es primero comunicarlo a las personas personalmente, no vía un correo que te llega con una desvinculación, explicándole también cuáles son los motivos de este momento y de esta desvinculación y del por qué ha sucedido. Y bueno, y luego una vez que se le haya comunicado uno a uno personalmente, ya mandaría un comunicado interno a toda la compañía, pues contando un poco por qué se ha tomado esta decisión, ¿no? Porque al final lo tienes que hacer de tal forma que no generes el miedo y la incertidumbre en las personas que se quedan. Y sobre todo, unido a toda tu estrategia o tu campaña de desvinculaciones, deberías de tener otra campaña para motivar a las personas que se quedan en el barco, ¿no? Claro, genial. Muy bueno. A ver, tenemos otra pregunta. Si una empresa se ha mantenido en silencio general y solo ha tenido comunicaciones a través de sus jefes a su personal por incertidumbre en el rubro a seguir, ¿aún es oportuno hacer convocatorias generales o cómo puede volverse a ganar ese espacio? O sea, una empresa que solo ha comunicado con sus jefes para abajo. Sí, O sea, si ha entiendo. estado comunicando sus jefes para abajo, me parece que está bien, ¿no? Pero sí que me parecería muy interesante que las cabezas de la organización comuniquen a todas las personas, ¿no? Y de nuevo vuelvo al formato audiovisual. Para mí me genera mucha más tranquilidad y mucha más empatía ver al presidente o al CEO de mi empresa grabándose un vídeo y diciéndome cómo está la situación de la compañía, dándome ánimos, agradeciéndome por el compromiso, que me manden un email, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de ver a las personas, de mostrar a las personas, de mostrarnos cómo somos, ¿no? Y de humanizar las compañías. Entonces nunca es tarde, igual que con la sostenibilidad. Nunca es tarde para comunicar y para hacer las cosas. Porque hay una persona que dice que es muy interesante toda la ponencia que has tenido y menciona, ¿no? ¿Qué tipo de enfoque se le podría dar a este tema desde un punto de vista más académico, de investigación académica? De investigación académica. Hombre, pues tienes mucho para investigar, ¿no? O sea, yo que soy socióloga, el comportamiento de las masas durante este momento COVID creo que tiene para bastante enfoque eh, y luego en lo que tiene que ver, o sea, yo creo que sí que tiene mucho, ¿no? De cómo, cuál ha sido, como os decía, desde el que se inicia la pandemia hasta la nueva normalidad, pues como os decía antes, para estudiar cómo se han comunicado el tema de los infectados, cómo se ha comunicado el tema de los fallecidos, cómo ha sido el proceso y la comunicación de las desvinculaciones, cuáles han sido las fake news más relevantes durante esta pandemia, cuáles han sido las mayores críticas que se les han hecho a las compañías durante la pandemia o cuáles han sido las mayores aportaciones que han hecho las compañías durante la pandemia. O sea, creo que hay muchos hallazgos para hacer buenos papers, ¿no? Durante este periodo. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Será suficientemente profundo como para poder tomar la estrategia de Bacchus? Perdón, voy a volver a repetirla ya. ¿Será suficientemente profundo como para poder tomar la estrategia de Bacchus, por ejemplo, como objetivo de investigación? Por ejemplo, de cómo ha estado comunicando Bacchus, ¿sí? Se puede hacer un análisis de cómo la compañía ha estado comunicando y bueno, si alguien está interesado incluso en hacerles alguna entrevista, puedo ayudaros con ese tema si alguien quiere hacer algún tipo de paper, ¿no? De cómo han vivido compañías tan grandes en un sector como es el de bebidas, cómo han vivido, ¿no? Todo este momento de COVID y cómo han mantenido pues,
el contacto con los colaboradores, qué tipo de acciones han ido llevando a cabo, ¿no? Bueno, no es tanto una pregunta, fue un comentario de una persona, pero me parece interesante también mencionarlo, no sé si nos puede ayudar. Una persona mencionó que ella no es comunicadora, entiendo, es traductora e intérprete, pero por un tema de necesidad de la empresa está tomando el cargo de comunicadora interna para velar por el tema emocional de los trabajadores, ya que la empresa no lo estaba trabajando. Entonces, tal vez como no es comunicadora, ¿qué tips o qué herramientas les recomiendas para que pueda llevar efectivamente ese tipo de comunicación a los colaboradores? Pues, o sea, yo te diría, si lo que estás viendo más el tema emocional, lo que no sé cuál es el número de personas que trabajan en la compañía, pero el one-to-one es muy importante, ¿no? Para conocer cómo se encuentran. O sea, por un lado, yo hablaría con los líderes de cada área para que ellos te den feedback de cómo están ellos, cómo están viviendo esta situación, porque al final a los líderes también les cuesta mucho gestionar al resto de personas que tienen por debajo, tenerlas motivadas. Entonces, un primer paso sería conversar con los líderes y un segundo paso ya sería a lo mejor trabajar en alguna encuesta de estas de clima laboral para que, adaptada al momento, con preguntas del momento, para ver un poco cuál es el sentimiento que hay dentro de la organización. Muchas gracias, Carmen. Son todas las preguntas que hemos estado recibiendo. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que han sido parte. No sé, Carmen, si quieres terminar con alguna conclusión general. Bueno, pues la conclusión general es que, bueno, espero que todos estemos muy motivados, que aunque estemos viviendo un momento de incertidumbre, creo que es una situación que nos está también retando a sacar cosas de nosotros que antes no habíamos planteado sacar, a reinventarnos, ¿no? A pensar, si es que no tenemos empleo, que no perdamos la toalla, porque las compañías van a seguir adelante, el país va a seguir adelante. Y bueno, yo soy muy positiva, creo que de todo se sale con optimismo, con fuerza y con trabajo, ¿no? Entonces, nada, solo quería comentar una cosilla, por si a la gente que he visto que les interesa en el tema de los papers, etcétera, por si os interesa, nosotros tenemos un sitio que se llama Ideas LLIC, Ideas JIC, dentro de llorenticuenca.com, y ahí estamos continuamente publicando paper y muchos análisis de la situación que estamos viviendo. Entonces, si alguien está interesado en leer más cosas de todo esto que estamos analizando, pues ahí tenéis un montón de información, y la verdad que se están publicando cosas súper interesantes desde muchos países, porque el JIC está en toda Latinoamérica, España, Portugal, Miami, Nueva York. Entonces vais a poder encontrar papers redactados por personas con diferentes enfoques, que están viviendo esta situación en diferentes países, y son súper interesantes. Entonces os recomiendo que le deis un vistazo, porque también os va a ayudar. Y nada, como os decía al principio, quien tenga dudas, necesite algo, me puede contactar, o a las chicas que, como saben, estoy dando clases con ellas en la universidad. Sí, muchas gracias, Carmen. Como dice justamente ella, Carmen ha sido profesora en nuestros programas de marketing digital, y realmente es un honor poder contar con ella, con su experiencia, y además que es una excelente docente. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Simplemente mencionar que tenemos 2 seminarios web que vienen. El próximo miércoles 17, Creatividad y la nueva manera de crear contenidos, con directores de Wunderman Thompson. Tenemos a José Aburto y a Pedro Tucto. Y el 24, que es el próximo miércoles, tenemos Comunicación y Reputación en la era de la fake news, con Jerusalén Hernández, que es director en KPMG de España. Entonces, ¿están interesados en participar en estos seminarios web o quieren más información de nuestros programas especializados? Pueden ver nuestras redes sociales de Posgrados FCOM. Nuevamente, muchas gracias, Carmen. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao.